Durante todo este periodo de poder ir generando espacios de encuentro, espacios de reflexión también, porque al igual que ustedes, tenemos muy claro de que están siendo días complejos y difíciles desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sanitario, social, etc. ¿Ya? Así es que, primero que todo, decirles que el objetivo de este espacio es poder acompañarlos, llegar a ustedes con un tema que pueda ser útil y que les permita también adquirir algunas nuevas herramientas. Desde mi perspectiva, el tema que hoy día vamos a tocar, en primer término, nos va a llevar mucho a la reflexión. Por otro lado, pensaba que hablar de vínculo y apego en el contexto que estamos viviendo es aún más fundamental, porque vamos a ir viéndolo a través de la presentación. El apego es esencial y se forma con mucha fuerza, especialmente en los momentos de estrés, ¿ya? Es cuando más necesitamos el apego, ¿ya? Y este tiempo que estamos viviendo, sin duda, que es un tiempo de mayor estrés. Un tiempo de mayor estrés para nosotros como adultos e indudablemente para nuestros niños y niñas, ¿verdad? Porque es un tiempo de incertidumbre, de cambios, de quiebres de rutinas y estructuras, ¿ya? Así es que, dicho eso, entonces, les cuento que hoy día vamos a hablar de este maravilloso tema que es el vínculo y el apego, y voy a compartir entonces pantalla con ustedes para poder mostrarles mi presentación. ¿Se puede ver, tía Cari? Sí, súper bien. Muy bien. Súper. Pero me ver hasta el comienzo. Por mientras que preparamos la presentación, además contarles que todas las preguntas se hacen a través del chat. Así que a la medida que ustedes van escuchando la charla y van teniendo preguntas, ustedes las escriben en el chat y al final de las dos presentaciones nosotros vamos a hacer esta ronda de preguntas con los especialistas. Así que ustedes escríbanos nomás ahí sus dudas o si quieren comentarnos algo. Eso, démosle nomás. Gracias, Cari. Muy bien, aquí entonces la presentación de este encuentro. Hoy día vamos a hablar de vínculo y apego, y para partir nuestra conversación, quiero compartir con ustedes un video. Quiero que lo miren con atención, porque desde allí tal vez vamos a poder comprender de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, atentos. El análisis de las exhibiciones de las aves dio un nuevo paso adelante en Austria. En 1927, Konrad Lorenz abandonó sus estudios de medicina para convertirse en un estudioso profesional de la conducta animal. Siguió sus clases en Altenberg, un pueblecito flanqueado a un lado por los bosques de Viena y al otro por el Danubio. Crió estos anserinos y estos le trataban como a mamá gansa. Lorenz estaba especialmente fascinado por el modo en que los anserinos sentían un fuerte apego hacia lo primero que veían al salir del huevo. El fenómeno llegó a ser conocido como estampación. Lorenz tomó su etología muy en serio e hizo uso de este fenómeno para estudiar a los gansos de cerca.
Las ocas silvestres son extremadamente tímidas y habitan en remotas zonas pantanosas de Austria, donde resulta difícil observarlas. Criando anserinos con los huevos que recogía en los bosques, Lorenz obtuvo aves que eran totalmente confiadas. Estos anserinos, en los que aplicó su teoría, siguieron domésticos incluso cuando crecieron. Muy bien, qué lindo, ¿qué les pareció este video? Lo quería compartir con ustedes porque a propósito de esta experiencia de Konrad Lorenz, es que surge por primera vez tal vez este concepto de apego, ¿ya? De vínculo, de apego, ¿ya? Ustedes se fijaron cómo estos gansitos al ver, ¿no es cierto?, a la primera figura, ¿no es cierto?, que se presenta al momento de nacer, establecen una relación vital con el personaje, ¿verdad? Requieren de esta persona para emprender su crecimiento, ¿ya? Y eso es el apego. El apego es un vínculo temprano, muy primario, y es una relación emocional muy especial que el niño o la niña establece, ¿no es cierto?, con la persona que lo cuida, que lo cría. Generalmente es la mamá, el papá, pero a veces son figuras sustitutas, ¿no es cierto?, dependiendo de la realidad. Pero es esta relación tan fundamental para su sobrevivencia, ¿ya? Para ir profundizando un poco, comentar que los seres humanos en general, y como vemos en realidad todas las especies, requieren, ¿no es cierto?, de un otro que los cuide en las primeras etapas de su vida. Dependemos para nuestra sobrevivencia de estar con otros, ¿ya? Esto es evidente y nos resulta obvio cuando un niño es pequeño o una niña es pequeña, pero en realidad los seres humanos necesitamos de los otros durante toda la vida, ¿ya? Les comentaba que este vínculo afectivo es muy, muy, muy poderoso porque en realidad nos permite la sobrevivencia. Los seres humanos, en particular como especie, tenemos un largo periodo de dependencia de los adultos para poder sobrevivir y desarrollarnos. Ya toda nuestra primera etapa de vida requiere de que haya un adulto que pueda responder a nuestras necesidades básicas, inicialmente, ¿no es cierto? La alimentación, el abrigo, ¿verdad? Como necesidades básicas que si no son satisfechas, evidentemente no nos permiten vivir, ¿ya? Pero también existen una serie de otras necesidades que los seres humanos tenemos y que también han de ser satisfechas por el adulto que los cuida, ¿ya? Necesidades de afecto fundamentalmente. Y esta relación, ¿no es cierto?, que se da con este adulto cuidador, es tan central que va a marcar directamente el desarrollo de este niño o niña a lo largo de su vida. Va a impactar profundamente el cómo este niño o niña en el futuro va a relacionarse con otros, ¿ya? Es por ello que nosotros queremos poner tanto acento en cómo podemos favorecer y fortalecer este vínculo con nuestros niños y niñas, porque lo que hagamos hoy para cuidar y fortalecer este vínculo, ¿no es cierto?, va a hacer que este niño o niña en el futuro, ¿no es cierto?, pueda ser feliz,
¿ya? Así de importante es este vínculo de apego, ¿ya? Podríamos decir que es la relación afectiva más íntima y profunda e importante que los seres humanos establecemos, ¿ya? Va a ser una relación que es duradera en el tiempo, que suele ser estable y consistente, y va a perdurar durante la mayor parte de la vida de una persona. En esta introducción, evidentemente, uno ya ha podido ir enunciando cuál es la importancia del apego para nosotros como seres humanos, ¿ya? Pero volver a reforzar entonces que el vínculo de apego es el que va a proporcionar la seguridad básica que nos va a permitir desenvolvernos en el mundo y crecer saludablemente, ¿ya? Hay algo que es importante de destacar en el apego, y es que a veces hemos creado, no erróneamente, pero sí parcialmente, la idea de que el apego tiene que ver solamente con la capacidad, ¿no es cierto?, de atender las necesidades biológicas primarias y de alimentar a nuestros hijos o hijas a través de la lactancia materna, por ejemplo, ¿ya? Lo cual sin duda es tremendamente relevante, ¿ya? Pero más fundamental aún en relación al apego es que este se produzca cuando el adulto que lo cuida sea capaz de proveer contención y protección, especialmente en los momentos de dificultad y condiciones de amenaza que el niño pueda sentir. Es decir, cuando un niño llora, cuando un niño se presenta estresado, cuando un niño está enojado, molesto y estresado, ¿no es cierto?, es cuando más necesita de un adulto que pueda atender su necesidad, ¿ya? Es decir, los momentos gratos cuando un niño juega y comparte con nosotros, sin duda que fortalecen el vínculo, pero el apego fundamentalmente se pone a prueba en las situaciones de mayor estrés, ¿ya? Y probablemente son las más difíciles para nosotros también como adultos poder atender en nuestros niños y niñas, ¿ya? Entonces, ¿cómo formamos este apego? El apego se va formando en el tiempo, ¿ya? El apego no es una experiencia puntual. Por ejemplo, cuando nos entregan a nuestro bebito y lo tomamos por primera vez en brazos y lo acariciamos. Ese momento es muy relevante sin duda, pero el apego en realidad se va construyendo cotidianamente en las interacciones del día a día, ¿ya? Esas interacciones cotidianas son las que van a ir formando nuestro patrón de apego, ¿ya? El cómo es esta relación temprana, ¿no es cierto?, con nuestra figura de cuidado, va a hacer que nosotros vayamos creando, ¿no es cierto?, en nuestro aparato psíquico, una representación de las relaciones. Ese patrón de relaciones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos aprendiendo de la interacción que tenemos con nuestro cuidador, va a ser duradero en el tiempo, ¿ya? Va a estar acompañado de un componente emocional que va a tener un significado particular para cada persona. ¿Esto qué quiere decir? Que estas representaciones, ¿no es cierto?, que tenemos, nos va a formar un modelo operativo interno respecto de nosotros mismos y respecto de la relación con los demás, ¿ya? De allí que sea tan importante, porque la forma en que un niño o niña va construyendo esta relación con su cuidador y cuidadora va a conformar este modelo, y este modelo se va a volver a reproducir en todas las futuras relaciones que los niños y niñas vayan estableciendo en el futuro con otros, ¿ya? Entonces, si estas relaciones tempranas no han sido nutritivas, no han sido potentes y contenedoras, lo más probable es que en el futuro tengamos a adultos, ¿no es cierto?, que también tengan dificultades en sus relaciones interpersonales. Entonces, para el desarrollo de un buen apego, es muy, muy importante
que el adulto sea capaz de escuchar cuáles son las necesidades que la niña o el niño tiene y las puede interpretar correctamente, ¿ya? A esto es lo que se ha llamado respuesta sensible, es decir, a la capacidad que tiene el adulto para conectarse con el niño o la niña y sus necesidades, ¿ya? Para esto necesitamos que el adulto primero, ¿no es cierto?, pueda atender, sea capaz, ¿no es cierto?, básicamente de atender al niño o la niña y contactarse afectivamente con su desarrollo y con sus estados emocionales, ¿ya? Atención, primero que todo, atención. En segundo término, va a ser muy, muy importante también que podamos empatizar y comprender lo que le está ocurriendo a un niño, ¿ya? Esto implica que no vamos a quedar, ¿no es cierto?, atrapados por la conducta difícil que un niño pueda estar mostrando en un momento dado, sino que nos vamos a esforzar especialmente por comprender qué hay detrás de una conducta difícil. En la medida que yo comprendo qué hay detrás de esta conducta difícil, voy a poder conectar con la necesidad del niño y voy a poder atender a esa necesidad adecuadamente, ¿ya? En tercer término, ¿no es cierto?, también es importante para poder tener una buena respuesta de apego a nuestro niño y niña, conectarnos con nosotros mismos, ¿ya? Poder entender qué nos pasa a nosotros como papá o como mamá cuando un niño está expresando algo de manera complicada, difícil, a través de una conducta disruptiva tal vez, ¿ya? Porque esta respuesta, ¿no es cierto?, el poder saber que nosotros también estamos molestos, probablemente por la conducta del niño, nos va a permitir lo que también es esencial para el apego, que es poder regularnos frente al niño, ¿ya? Porque para poder contener a un niño que está estresado, que tiene miedo, que está enojado, lo primero que necesitamos como adultos, ¿no es cierto?, es poder estar en calma, es poder estar tranquilos para poder ayudarlo a calmar y disminuir su malestar, ¿ya? La calidad del vínculo que establecemos con un niño como cuidadores va a ser central en el sentimiento de seguridad que ese niño y niña va a necesitar en el futuro para enfrentar las dificultades que se le puedan hacer presentes en su desarrollo, ¿ya? Y como, ¿no es cierto?, esta respuesta del adulto es tremendamente variable, es que sucede que se dan distintos tipos de apego, ¿ya? Dependiendo de cómo haya sido la capacidad del adulto de responder a las necesidades de un niño o niña. Entonces, ¿qué tipos de apego podemos encontrar? Aquí yo les comparto un cuadro, ¿no es cierto?, en que se plantea una pregunta, el niño. ¿Mi figura de apego está cerca, es accesible y está atenta a mí? Bueno, si la respuesta es sí, un niño se va a sentir seguro, amado y confiado. Y este niño que se siente seguro, amado y confiado va a ser un niño que va a poder dedicarse a jugar, que va a ser mucho más autónomo, más sociable y más confiado. Pero si la respuesta es no, si un niño, ¿no es cierto?, tiene un adulto que no ha podido estar cerca, que no ha estado accesible, que no ha podido conectar con sus necesidades, vamos a tener un niño que siente estrés y ansiedad, ¿no es cierto?, ante la figura del adulto y ante la ausencia de la figura del adulto. Y en ese sentido, el sistema de apego se va a poner en alerta. Entonces vamos a tener a un niño que se siente inseguro, que ante el alejamiento de la figura cuidadora, ¿no es cierto?, va a entrar en angustia importante, ¿ya? Lo va a buscar, va a patalear seguramente, ¿no es cierto?, y va a sentir muchísimo estrés.
En estos estudios de los apegos, entonces, se ha hecho esta pequeña clasificación y tenemos por un lado lo que se ha llamado el apego seguro, ¿verdad? Y por otro lado, patrones de apego inseguro, que se han subdividido en estos subtipos que vemos acá, evitativo, ambivalente, desorientado, ya para dar cuenta de que la respuesta del adulto puede generar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de patrones de apego en los niños y niñas. Vamos a compartir primero lo que hemos llamado el apego seguro. Ya este se produce evidentemente cuando hay un adulto que está siempre atento a las necesidades del niño y responde ante estas de manera consistente. Es decir, cuando se presenta una necesidad, el adulto va a estar accesible para ayudar al niño a satisfacer esta necesidad. En este caso, el niño sabe y está seguro de que los papás no van a faltar, no van a fallar, y por ello se siente querido, aceptado y valorado. En general, lo que vemos aquí son niños muy activos y seguros, ¿ya? Que pueden tomar distancia de los adultos para explorar el medio, sabiendo que los adultos están y van a estar ahí. ¿Ya? Son niños que suelen no presentar miedo a la separación o al abandono, y que se desarrollan como adultos de manera muy saludable. Acá, como vemos en el cuadro, ¿no es cierto?, este apego seguro parte de una respuesta sensible de parte de los cuidadores para irse proyectando en una autorregulación, ¿ya? Y en una persona que sabe que la relación puede, ¿no es cierto?, distanciarse, pero que se va a restaurar en algún momento. En segundo lugar, hay un apego que se ha llamado ansioso, ambivalente, porque en este caso, ¿no es cierto?, probablemente han habido padres, madres, cuidadores, ¿no es cierto?, que han tenido una relación muy inconsistente. En ocasiones están atentos, en otras no. O se han movido bajo principios, ¿no es cierto?, que lamentablemente tenemos muy arraigados históricamente, que es que los niños necesitan, ¿no es cierto?, autonomía muy tempranamente, entonces tienden a dejar que los niños resuelvan solos y se calmen solos en periodos en que todavía no están preparados para ello. Ya entonces se va formando un niño ansioso que necesita constantemente buscar la atención de los padres a través de conductas no siempre apropiadas, ya que se angustian mucho ante el distanciamiento de las figuras de apego, ¿ya? Probablemente vamos a tener en el futuro adultos que establecen relaciones afectivas de mucho temor con sus parejas y son inseguros en sus relaciones afectivas adultas. Van a temer constantemente perder las relaciones. El apego evitativo, ¿no es cierto?, también parte de adultos que no han podido responder a las necesidades de sus hijos de forma adecuada, ¿no es cierto?, generalmente en forma bastante constante. Entonces, esto les ha provocado una sensación de abandono y aprenden, a vivir sintiéndose poco queridos o valorados. Les cuesta mucho expresar sus emociones a los demás y evitan las relaciones de intimidad en el futuro, ¿ya? Y a esto le llamamos un apego evitativo. Finalmente, tenemos un apego desorganizado y que suele tener el origen en un vínculo que ha sido también muy poco sistemático o errático de parte de los adultos, ¿ya? Entonces tenemos probablemente respuestas a veces muy intensas y afectuosas y de pronto respuestas muy aversivas de parte de los adultos, ¿ya? Y evidentemente esto genera en el niño comportamientos también contradictorios y poco adecuados.
van a ser seguramente niños que van a presentar más frecuentemente conductas explosivas y destructivas, y nuevamente en la adultez van a evitar la intimidad porque les va a ser muy difícil gestionar sus propias emociones. Bueno, con esto, ¿no es cierto? Uno lo que busca es que como adultos podamos mirar cómo hemos sido, por una parte, cuidadores de nuestros pequeños y pequeñas, y también revisar que nosotros como adultos venimos de modelos de apego probablemente no de los más ideales. ¿Ya? Y esto lo quiero plantear porque si bien, ¿no es cierto?, podríamos decir que es tan evidente que todos buscamos establecer un apego seguro, en la realidad lo que ocurre es que la mayoría de nosotros provenimos de experiencias tempranas donde los apegos probablemente no fueron tan seguros como el ideal lo plantea, ¿ya? Porque venimos de un modelo de crianza que en realidad se ha centrado en lineamientos que no habían considerado la importancia de estos elementos. Ya más bien nos habíamos centrado en modelos de crianza donde la disciplina y la autoridad eran lo central, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que tanto nosotros como adultos, como nuestros niños pequeñitos, necesitemos la reparación de estos vínculos, ¿ya? E ir modificando nuestros estilos de apego. Si nosotros revisamos nuestras actuales relaciones interpersonales, probablemente vamos a descubrir que las enfrentamos con ciertas inseguridades y con ciertos temores, y que también nos es difícil expresar nuestras emociones y contactarnos con lo que sentimos y manifestar y buscar la satisfacción de las mismas, ¿ya? Eso porque tenemos una historia que reparar. Entonces hay que reconstruir esta confianza en nosotros mismos y en los niños a través de ir generando una mayor conciencia en relación al apoyo afectivo que necesitamos de parte de las figuras de referencia o las figuras significativas, y poder ir brindando un ambiente mucho más predecible y estable para nosotros y especialmente para los niños y niñas, ¿ya? Es importante también que podamos potenciar espacios de comunicación cotidianas con los niños y niñas y entre nosotros, privilegiando especialmente la calidad de los espacios comunicativos, es decir, espacios comunicativos donde podamos conectar con el otro, conectar con la emocionalidad del otro, ¿ya? Con la necesidad del otro. Yo he valorado mucho que en este último periodo en la escuela se haya dado tanto énfasis en la educación de las emociones, porque probablemente ahí está el secreto, ¿no es cierto? En cómo yo aprendo a conectar con las emociones y a dar respuesta a lo que estas emociones nos informan de nuestras necesidades, ¿ya? Cuando un niño, una niña o un adulto, ¿no es cierto?, tiene miedo, lo que necesita justamente es protección y contención, ¿verdad? O cuando un adulto o niño o niña tiene pena, también necesita un apapacho, ¿ya? Y a veces, especialmente en los niños y niñas, el miedo, la pena, ¿no es cierto?, se expresan a través de conductas disruptivas, ¿ya? Y por eso es que yo ponía énfasis en el principio, ¿no es cierto?, en el comienzo, de que los adultos tenemos que ir más allá de la conducta del niño, tenemos que ir a la conexión emocional. Va a ser esencial también para la reparación de este vínculo la disciplina positiva, a la que ya aludimos en alguna charla previamente, pero que efectivamente se centra más que en la corrección de las conductas negativas, ¿no es cierto?, sino más bien en cómo le entregamos habilidades al niño para la vida. Y dentro de las habilidades para la vida está la conexión emocional, ¿cierto? Y finalmente, dentro de muchas otras posibilidades sin duda, pero finalmente
y aquí conectando con lo que va a compartir el tío Ricardo con ustedes, es cómo aumentamos los tiempos junto a nuestros hijos, ya tiempos de juego, tiempos de ocio juntos, que nos ayudan a este conocimiento que necesitamos tener de nuestro niño o niña y del vínculo afectivo que existe, ¿no es cierto?, con ellos. Ya tenemos que manifestarlo a través de estos espacios. En resumen, para ir cerrando, la calidad y las características de las relaciones tempranas con los niños y niñas van a ser determinantes en el desarrollo de su personalidad y de su salud mental. Y es tan así, ¿no es cierto?, que hoy día a través de los estudios que las neurociencias, por ejemplo, nos entrega, hemos podido descubrir que la calidad de este vínculo, ¿no es cierto?, protector en los inicios, afecta incluso el desarrollo neurológico de un niño y de una niña. Un niño que crece en un ambiente de tranquilidad, libre de estrés, ¿no es cierto?, es un niño que va a tener un cerebro aún mejor dotado para sus aprendizajes y evidentemente para el desarrollo de su personalidad. La calidad y las características de las relaciones tempranas va a influir en el modo en que nos vamos a relacionar a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Así de importante es este vínculo inicial, ¿ya? Porque nos va a afectar, va a impactar en las futuras relaciones que vayamos a tener con otros. Sin duda también que asegura la supervivencia y el desarrollo en las primeras etapas de la vida, este apego. Cuarto, el apego seguro, ¿no es cierto? Ese tipo de apego es un factor de resiliencia, es decir, la capacidad que vamos a tener en el futuro de enfrentar adecuadamente situaciones de estrés, ¿ya? La experiencia de vinculación afectiva que un niño ha tenido con sus figuras de apego va a influir, como ya lo habíamos dicho, en el modo en que se va a relacionar con otras personas en el futuro, en sus relaciones afectivas, de pareja, con sus propios hijos también. Y finalmente el apego va a influir en la autoestima y en cómo el niño interpreta su mundo, lo que a su vez va a determinar en cómo se comporta. Muy bien, entonces, solo me queda agradecerles que me hayan podido escuchar y que a partir de este pequeño resumen en relación al apego podamos revisar cómo nos estamos vinculando con nuestros niños y niñas, cómo es también nuestro pasado de vínculo para poder ir mejorando y reparando aquello que necesitemos reparar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamelita. Muy interesante todo lo que nos vino a plantear y el desafío de ir formando, de ir nutriendo a estos niños, niños felices, niños con una autoestima y poderosa que los va a llevar a ejercer una buena vida y una buena vida feliz y a la vez la resiliencia. Y uno dentro de los datos, así es, la resiliencia que es tan importante, sobre todo en los momentos, por ejemplo, en el que estamos viviendo hoy día. Y fomentando el vínculo a través de eso, del buen humor, de la participación con el niño, del sentido del humor, que es tan importante además para este vínculo que tenemos con el niño y en la participación y acompañamiento permanente en todas y cada una de las actividades que ellos tienen. Y frente a eso, agradecemos a la Pamelita, muchas gracias por su presentación. Estamos anotando todas las preguntas que ustedes nos están escribiendo y al final las vamos a ir haciendo a los especialistas. Así que ahora le damos el pase a nuestro querido tío Ricardo, que hoy nos viene a hablar de este sentido del humor, de este acompañamiento, de este desarrollo natural del niño, que es el juego. ¿Cómo estamos, Ricardito? Bien, bien. Emocionado en realidad por la convocatoria. Me parece súper interesante poder compartir estos temas que en el fondo son una mirada que permite en el fondo acercar estos temas a los papás, que no tienen por qué ser expertos en este tema, pero
se pretende dar una pequeña ayuda desde nuestra mirada que tiene un poco más de experiencia y de trabajo con los pequeños. Así es, perfecto. Damos el pase entonces. Y Ujú. para las que preguntan, estamos grabando la presentación, así que después se las enviamos todas al mail para que toda la presentación de la tía Pame también la puedan tener ustedes. Ya, tío, Ok. lo dejamos. Bueno, entonces vamos a hablar con un tema muy relacionado con el tema anterior que comentaba la tía Pamela, que es el juego. El juego es la posibilidad que se da cuando un niño tiene la posibilidad de ser independiente, de autodescubrirse. Y este autodescubrimiento se da gracias a este apego seguro, a este apego, a esta posibilidad que el niño tiene de salir a buscar al mundo, de descubrirse primero él, de descubrir su mundo y descubrir a otros, cuando este vínculo es una plataforma fuerte y segura que le da todas las posibilidades de éxito en el mundo que va a descubrir, ¿cierto? Entonces hay que considerar que hoy día nos encontramos en una situación bastante particular y esta situación no deja de afectar a los pequeños. Los niños siguen creciendo, los niños siguen desarrollándose. Lamentablemente una situación súper extraña para ellos, que es un aislamiento, una falta de estímulos y una excesiva exposición a dispositivos electrónicos de entretención. Y además una inmovilidad prolongada. Y esto en el fondo lo que va a hacer se va a convertir en una tormenta perfecta. Ahora, eh, ¿cómo podemos tratar de revertir un poco el efecto que pudiera tener esta situación en los niños? Es básicamente haciendo lo que los niños hacen todos los días y constantemente, que es el juego. Esa es su actividad principal y eso debería ser siempre, ¿ya? La actividad generalmente relacionada con los niños, que se utiliza para la diversión y el disfrute de sus participantes y en muchas ocasiones incluso como herramienta educativa. Pero hay que hacer la salvedad que el juego no es necesariamente de los niños, sino que de toda persona, de todo humano. Niño, adulto, anciano, todos podemos jugar y en el fondo siempre nos va a hacer bien. Siempre tiene que ser un espacio recreativo. Y bueno, es inherente a todo ser humano, como decíamos, es un medio de integración social y cultural. También nos permite aprendizajes de ese tipo, sociales y culturales. Debe ser una actividad libre y voluntaria. Cuando yo obligo a un niño a jugar o cuando un niño no está agradado haciendo esta actividad, deja de ser juego y pasa a ser una tarea, pasa a ser trabajo o cualquier otra cosa. Por eso tiene que ser libre y tiene que ser voluntario. Es incierto y al ser creativo y espontáneo y original, siempre está fluctuando constantemente. Y yo quería poner estas fotos acá, que son como bien antiguas, para dar a entender en el fondo que esta actividad siempre ha sido la principal de los niños y siempre ha tenido la importancia que tiene hoy. Lo que pasa es que nos dimos cuenta hace algunas décadas recién de que era tan importante. El juego es la finalidad en sí mismo. El juego tiene esa finalidad, no es tarea, no es trabajo. Yo juego para recrearme, yo juego para divertirme, yo juego para simbolizar, yo juego para manejar mis emociones, intrascendente. Y esto lo que hace es no posibilitar el fracaso, o no debería posibilitar el fracaso. ¿Ya? Siempre tengo que tener ganas de jugar. Eso caracteriza a un niño sano. ¿Ya? Se desarrolla en un mundo ficticio con un continuo mensaje simbólico. Más adelante, cuando ya aparece este juego reglado que hacen los niños un poquito mayores, es un convenio entre jugadores que se determinan ellos mismos, digamos, de manera autónoma, y tienen un orden interno, tienen límites y tienen reglas. El juego es una forma espontánea en que los niños se preparan para afrontar desafíos del mundo adulto. Y aquí yo quisiera darles alguna clasificación que nos entrega Jean Piaget, que fue un biólogo y epistemólogo suizo, y él hace una descripción del juego por etapas, y la gracia que tiene esta descripción que nos permite en el fondo, a través de la observación, estimar el desarrollo motor, emocional y cognitivo del niño. Entonces nos permite saber cómo está este niño en su desarrollo respecto de lo esperado. Entonces partimos por la primera etapa, donde se da este vínculo que hablaba la tía Pame, este apego que es súper importante, que es el estadio sensorio-motor.
y ahí predomina el juego funcional, el juego que se realiza con el cuerpo y a través del cuerpo. En este momento no hay una construcción cognitiva, no hay mente todavía. ¿Ya? Hay primero que nada reflejos y está recién en formación este cerebro emocional. Entonces, de los 0 a los 4 meses aparecen las primeras reacciones circulares primarias, que dependen un poco de estos movimientos generales que tiene el niño como reflejo porque uno no logra dominar su cuerpo y de repente, por accidente, se lleva la mano a la boca y descubre que esto le da placer. Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Y esto les sirve como un manejo o una gestión de emociones, ¿ya? A través de su cuerpo, porque aún no tiene la posibilidad de simbolizar, porque aún no tiene conceptos, porque aún no tiene lenguaje. ¿Ya? Y esto lo repite porque le da placer, le da placer, le da placer, le da placer. Y en el fondo vamos a descubrir que la vía del placer es la vía de los aprendizajes. Nos va a costar mucho o no va a ser significativo para nadie un aprendizaje que se realiza de otro modo. Siempre tiene que ser a través del placer, del disfrute. ¿Ya? Luego, cuando está un poquito más grande y ya tiene alguna posibilidad de controlar mejor su cuerpo, el cuerpo le permite interactuar con el medio ambiente y de repente él va a descubrir que puede tomar algo y lanzarlo. Y lo va a repetir, y lo va a repetir, y lo va a repetir. ¿Ya? Hasta que ya tiene cierta experiencia y también lo hace porque en el fondo disfruta de esa sensación. Los sentidos le permiten tener información del medio y eso le permite ir gestionando todo el estrés que pudiera desarrollar y que no es capaz de manejar a través del apego. Ya empieza a haber una autonomía, una diferencia entre el adulto que lo cuida y este niño pequeñito. ¿Ya? Los 8 y 12 meses, cuando ya tiene aún mayor autonomía, cuando tiene incluso la posibilidad de sentarse solito, él tiene la posibilidad de hacer mayor cantidad de desplazamientos y empieza a aparecer la intencionalidad de ir a buscar el juguete que a él le llama la atención, de molestar al adulto, de pegarle al gato, de hacer lo que él tenga intención de hacer. Ya es más dueño de sus actos. Después, entre los 12 y los 18 meses, aparecen las reacciones circulares terciarias, que son la experimentación en cosas que tienen acción y reacción. Por ejemplo, esto de los encajes continuos que siempre les van a costar en un principio, pero lo van a intentar, lo van a intentar, lo van a intentar hasta que lo van a lograr. ¿Sí? Entonces eso también tiene que ver con ir ganando habilidades corporales que le permiten ir desarrollando siempre tareas un poquito más complejas. Y después, entre los 18 y 24 meses, ya nos aproximamos al estadio siguiente, que podría ser la representación mental antes de actuar, la imitación. Por ejemplo, este niño va a tomar cualquier cosa y va a simular, ¿no es cierto?, en su jerga que está hablando por teléfono porque vio al papá hablar por teléfono, porque vio a la mamá hablar por teléfono, ¿no es cierto? Y aquí hay algunas pequeñas imágenes que podrían servir de resumen y mostrarnos cómo este niño va creciendo, se va desarrollando. Y, por ejemplo, en la primera foto se ve este niño que juega con sus dedos, ¿no es cierto?, que lo hace de manera casi refleja, pero este reflejo le permite a él ir descubriendo la sensación de morderse la manito y lo que en él produce este acto. Luego ya empieza a interactuar un poquito más con su medio ambiente, hasta que en el fondo ya nos acercamos un poquito al estadio siguiente, que es el estadio de simbolización. Entonces, el estadio sensorio-motriz, donde predomina el juego funcional, nos permite, a través de la experiencia motriz, la gestión emocional, la autorregulación, porque hacia allá caminamos. Porque en el fondo, si este niño logra regularse, autorregularse, tiene la posibilidad de tomar la atención que prestaba para mantenerse estable o reclamar todo lo que tenía que reclamar para que lo regularan externamente, él ya puede tomar esa atención que gastaba en eso, esa energía que gastaba en eso, para enfocarla en otras cosas. Y así él va ganando experiencia y va ganando aprendizaje. ¿Ya? Esto obviamente va a variar en función de la calidad del tipo de apego. Se va a demorar más o menos en lograr una autorregulación o mantener una autorregulación de mejor calidad en la medida que su apego haya sido de mejor calidad. ¿Ya? Esto permite el propio descubrimiento y le permite a él ser más independiente. El cuerpo percibe el mundo y a través de los sentidos va construyendo la mente. La exploración que le va a permitir las habilidades ganadas a través de su cuerpo, le va a permitir mayor cantidad de habilidades y las habilidades
le va a permitir una mayor cantidad de exploración. Y así se van retroalimentando, ¿no es cierto? La exploración estimula la curiosidad, el pensamiento y la creatividad, que es lo que queremos. Y luego pasamos al siguiente estadio, cuando ya son un poquito mayor, entramos al estadio operacional, donde predomina el juego simbólico, que normalmente va entre los 2 y los 6 añitos, ¿ya? Y tiene como beneficio la comprensión del entorno que nos rodea, el desarrollo del lenguaje y la imaginación. Evoluciona desde lo presimbólico que habíamos visto en un principio, donde este niño empieza a hacer la imitación de ciertas cosas, hasta lo simbólico, donde él ya puede representar rol dentro de una escena que él vive cotidianamente o algo que se imagina. Y esto va a ir progresando, ¿no es cierto?, desde lo individual y muy simple hacia lo social y más complejo, ¿ya? Entonces aparecen argumentos en el juego simbólico, puede ser representación de su realidad social o de situaciones imaginarias, y aparecen ya aproximaciones al siguiente estadio, que es el estadio de los juegos reglados. Entonces, dentro del juego simbólico ya empezamos a negociar con otros cuál es el rol que me toca jugar. Si yo soy el paciente, soy el doctor, o al revés, yo soy el doctor y la otra persona o el otro niño, ¿no es cierto?, va a ser el paciente. Y van a tener la necesidad de crear vivencias y realidades lo más parecidas a, ¿no es cierto?, también otro pequeño resumen, donde nosotros iniciamos este juego del comer con el avioncito, qué sé yo, para que ellos utilicen elementos para la simbolización, donde a lo mejor un trocito de madera es un avión, donde un trocito de madera es un barco, o es un coche, ¿no es cierto?, un cochecito para jugar, donde cada vez se van a ir haciendo más complejas estas imaginaciones y más complejas van a ir a ser los argumentos que van creando, hasta que ya aparece el otro dentro de esta vivencia, donde se negocian roles, donde se van y de todo tipo, ¿ya? Entonces el juego operacional, o sea, el estadio operacional y el juego simbólico permiten al niño modificar o crear la realidad, y le permite esto un manejo emocional. Ante cualquier situación de estrés, él tiene la posibilidad de revivir esta situación y manejarla y darle un fin que a él le acomode. O sea, representar, por ejemplo, que voy al colegio y que en el colegio la paso bien y juego y vuelvo a la casa, al niño le va a permitir, por ejemplo, salir de su casa sin angustiarse, quedarse en el colegio sin su madre, sin angustiarse. Eso le va a ir permitiendo crear estrategias para ir manejando estas situaciones estresantes para él, ¿ya? Aquí, en este periodo, ya da claras señales de la aparición de la teoría de la mente. Entonces, él puede identificar a los demás como iguales. Permite, por ejemplo, identificar las emociones que tiene el otro. Hay una inserción social y cultural, porque estas realidades que crea él, en el fondo, él las crea porque ya tiene cierto conocimiento cultural de la situación que va a imitar. También tiene la posibilidad de relacionarse con el otro, de exponer sus ideas, de escuchar, y pone en práctica las funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, mantener y manipular información, la flexibilidad mental, la planificación futura. Y luego, cuando ya son un poquito más grandes, de 6 a 12 años, entramos en el estadio de las operaciones concretas, donde aparecen estos juegos de reglas, donde el niño aprende a respetar turnos, a ganar o a perder, favorece el lenguaje, la memoria de trabajo, la memoria declarativa, ¿ya? Y evoluciona desde lo simple, desde lo individual a lo colectivo. Y aquí también se muestra, ¿no es cierto?, de lo más simple de lo individual, donde tenemos ya cierta capacidad para normarnos, de autonormarnos, ¿no es cierto?, y hacia el juego más grupal y más complejo, donde empiezan a aparecer ciertas normas y aparece un poco la competición y se acerca ya más a lo que nosotros conocemos como la competición deportiva. Entonces, ¿qué le permite esto? Le permite seguir descubriendo a los otros, tener una relación más íntima con los amigos, ser más independiente, aparecen los convenios sociales, esto de que, bueno, ahora tú vas a comandar el juego, pero yo después voy a comandar el juego. Determinar las acciones que voy a hacer. Hay una planificación, hay ejercicio de roles, la tolerancia a la frustración, porque si yo me caigo, me paro y sigo jugando, o si pierdo, bueno, voy a ganar en la siguiente. El control inhibitorio, la planificación y la estrategia. Son cosas que se van aprendiendo durante el juego. Entonces, antes pensábamos que el juego era lo que hacían los niños, pero no le dábamos la importancia que realmente tenía.
¿ya? Y paralelamente, desde el primer año aparecen los juegos de construcción, donde el niño comienza ya a dar soluciones a problemas y hacer creaciones inteligentes a través de la construcción con cubitos, con cochecitos, a la seriación, y son cosas que en el fondo se van depositando una sobre la otra. Ningún juego desaparece del todo, sino que en el fondo se va siempre complejizando y va aportando al desarrollo de la siguiente habilidad. Entonces, aquí hay varias imágenes de juegos simbólicos, ¿no es cierto? Donde aparece esto que comentábamos, estos niños que juegan a ser piratas y se meten dentro del papel y crean su propia realidad. En el fondo hay convenios sociales, están los buenos, están los malos, después van a cambiar, después sí, vamos a reconocer en ellos la capacidad de manejar emociones, y eso es súper importante en el juego, y también demostrar que en el fondo no es de ahora solamente, sino que ha sido de siempre, pero como les decía yo, no se le daba la importancia necesaria. Entonces, todo esto es una construcción mental y requiere del ejercicio de las capacidades cognitivas, ¿no es cierto? Aplicamos nuestros conocimientos culturales en la tarea, porque tenemos que decidir a qué vamos a jugar, pero tenemos que tener cierta noción de qué representación vamos a hacer, cuál es la situación, acción y de simbolización para seleccionar elementos para jugar. Vamos a desarrollar una percepción espacial porque vamos a determinar dónde jugar. Vamos a hacer un ejercicio de socialización del lenguaje y la capacidad de negociación. Cuando decidimos qué hacer y cómo hacerlo, cuando se crean roles y reglas, que en el fondo son autoimpuestas. No debería tener mayor injerencia. Ahora, dentro del juego, en el desarrollo del juego mismo, cuando ya pasamos la etapa de planificación que hicieron los pequeños, aparecen las destrezas motrices, sin entrar en grandes detalles, ¿no es cierto? Que hay detrás como base subyacente a todo esto, aparece la velocidad, la fuerza, la resistencia, la coordinación, que son expresiones motoras. Está el manejo emocional, donde estos niños que ya tienen cierta capacidad de reconocer en otros emociones, ¿no es cierto?, va a descubrir la empatía, la tolerancia a la frustración, la resiliencia. ¿Ya? Y el ejercicio de las habilidades mentales, como el uso de las memorias a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria declarativa, y después obviamente van a ser las memorias episódicas que van a entrar en ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a tener la posibilidad de analizar la información que tenemos durante el juego y vamos a tomar decisiones. Seguimos con la misma estrategia, cambiamos la estrategia, ¿no es cierto? Y todo esto se hace durante el juego. Y son muchas cosas más que en el fondo, no podemos entrar en detalle ahora, pero son miles de cosas que en el fondo antes se sentían como que era natural y eran muy sencillas, pero ahora sí tenemos la posibilidad de verlas, ¿no es cierto? Y de promocionarlas, que es súper importante. Ahora, después de esto, entonces, tenemos que saber que esto es un círculo que en el fondo va a generar crecimiento siempre. Es un círculo positivo, un círculo virtuoso, donde el desarrollo motor pone en marcha la motricidad gruesa y fina y le permite al niño crear el desarrollo cognitivo. Pone en marcha el pensamiento para comprender el medio. Y después de eso, ¿no es cierto?, tenemos un desarrollo social. Pone en marcha la reciprocidad y la empatía y con esto logra estados placenteros y expresa y gestiona emociones. Entonces, aquí hay una parte bien importante que es una pequeña y simple guía para jugar con los niños, que cómo un adulto puede entrar en el mundo del juego del niño, ¿ya? Primero que nada, respetar lo que el niño decide, el niño manda, que el niño guíe el juego. Es posible hacer aportaciones dentro del juego, pero yo tengo que estar dentro del juego y sentirme un invitado, no ser el dueño del juego. Y, ¿no es cierto?, yo puedo proponer ciertos cambios, pero siempre la decisión va a ser del niño. Y recordar, ¿no es cierto?, que el juego no es tarea. El juego es un espacio recreativo, un espacio de libertad para el niño. Ahí este niño puede desarrollar su psiquismo, tiene la posibilidad de
de manejar sus emociones, de construir su emocionalidad desde el juego, ¿ya? No es necesario siempre estar activo. El niño normalmente hace un tipo de juego que podríamos equipararlos a un tipo de ejercicio que se llama HIIT, que es un ejercicio de intervalos de alta intensidad. O sea, juegan, 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 descansan. Juegan, 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 descansan, ¿ya? Pero es un tipo de juego normal. Tampoco pasa nada, por ejemplo, si un niño cambia de una actividad que es muy energética a una actividad que es un poco más relajada, más tranquila, y es esperable. El juego tiene estos cambios de ritmo y estos cambios de intereses, pero siempre hay que considerar que uno es un invitado dentro del juego, ¿ya? El juego debe tener un espacio y un tiempo apropiado. Cuando yo juego con el niño, tengo que olvidarme del celular, tengo que olvidarme de la reunión, tengo que conectarme con él, tengo que sincronizarme con él. Lo mismo que decía la tía Pamela adelante en el tema del apego es muy importante acá, porque esta parte nos permite también ir reparando estos daños vinculares que se producen porque una falla dentro del apego. Y no se produce tan solo con los niños, entre los adultos, con los adultos mayores. Ese es un poco el secreto, tratar de vincularse, estar ahí en cuerpo y alma cuando me relaciono con el otro. Entonces, tenemos que respetar las preferencias del niño. Como le decía yo, nosotros somos unos invitados. Y es súper, súper importante de hacer una actividad libre y agradable porque el niño va a tener intención de repetir este espacio de juego, ¿ya? Y si aún esto no fuera lo suficientemente importante, eh, tenemos que considerar que el movimiento de por sí, que está asociado al juego, como un movimiento voluntario, produce factores neurotróficos derivados del cerebro que en el fondo lo que van a hacer, van a mejorar la capacidad de aprendizaje del niño, van a mejorar la capacidad emocional del niño. ¿Cómo? Creando nuevos circuitos neuronales en zonas como por ejemplo el hipocampo, la corteza cingulada anterior, el lóbulo temporal medial. En el hipocampo, por ejemplo, que es donde está la memoria episódica, la memoria declarativa, la memoria a largo plazo, la capacidad de empatía y la inhibición verbal. Son cosas muy importantes para toda la vida. La corteza cingulada anterior, perdón, que tiene funciones relacionadas con la memoria a largo plazo y también con la empatía. El lóbulo temporal medial, que tiene relación con las conductas adaptativas y con la toma de decisiones. Son cosas que no son solamente importantes a nivel de aprendizaje escolar o académico en el futuro, sino que tienen que ver con la calidad de personas que va a ser este niño en el futuro. O sea, nosotros desde este momento tenemos que entender que estamos formando personas, y no tan solo para que vaya a la escuela, para que saque un título, para que tenga un buen trabajo, sino que en el fondo para que sea la mejor persona posible. También hay otro componente que es la iricina, que es una mioquina que se secreta por el músculo esquelético al momento de realizar contracción, simplemente la contracción, pero tiene que ser en el movimiento voluntario. Y esto aumenta la expresión de los BDNF que vimos recién, ¿no es cierto? Y tiene funciones súper importantes. Primero, alarga los telómeros. ¿Qué significa esto? Que en el fondo este niño va a tener una esperanza de vida mucho mayor y con menor cantidad de enfermedades. Tiene un efecto antiinflamatorio, antitumoral y tiene un factor protector neurológico. Además, el juego aeróbico que conversábamos, que estos niños que corren, 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 descansan un momento, corren, 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 descansan un momento, tiene un componente aeróbico y esto lo que hace es proteger y potenciar la sustancia blanca dentro del cerebro, que son las conexiones, los axones entre las neuronas, que nos permiten mantener un equilibrio entre los dos hemisferios, ¿cierto? Antes se pensaba que no sé, pues, que Einstein, que Tesla, que eran genios, ¿no es cierto?, tenían activo o que utilizaban solamente el 10% de su cerebro y por eso ya eran genios. Ahora descubrimos que no, o sea, se descubrió que no, que en el fondo es la capacidad de conexión que tiene el cerebro entre todos sus componentes, dado por esta materia blanca, por estos axones, es lo que hace que un cerebro sea más funcional o no. ¿Ya? Entonces, los BDNF, que son los factores derivados del cerebro, el aumento de la materia blanca y la iricina se van a condecir o se van a traducir en mayor y aprendizaje con mayor facilidad. Entonces,
Como conclusión, yo podría decir que el juego simbólico le permite interpretar la realidad y transformarla para su beneficio emocional. El niño, a través del juego, sobre todo el juego simbólico, tiene la capacidad de manejar su realidad emocional. Si me siento estresado, voy a jugar y voy a poder, a través del juego, crear situaciones que yo sí puedo controlar como niño. La recreación conjunta a través del juego es una poderosa herramienta para fortalecer el vínculo afectivo, como lo vimos recién. El ocio y el juego compartido recreativo que nos permite fortalecer este vínculo y reparar el vínculo de alguna manera, ¿ya? El juego es una necesidad del niño, es un derecho y que asegura su desarrollo integral, como decía yo, en el fondo, no tan solo como un estudiante, no tan solo como pequeño, sino que en el fondo también como la predicción de la mejor persona que puede ser. Y eso, por ahora, entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar presente y a tenerlo presente, porque tenemos la posibilidad de accionar sobre nuestros niños de la mejor manera posible para favorecerlos ahora, que es el tiempo preciso. Muchas gracias, Ricardito, por esa bella presentación. Muchas gracias por todo lo que nos conversó, por todo el mundo en que nos llevó. Y es súper importante, además, frente a la conversación que hemos tenido con Pame y con Ricardo, a que seamos sensibles hacia las necesidades del niño. Y sus necesidades pueden ser cognitivas, emocionales, sociales y espirituales. Entonces, nosotros como adultos tenemos que atender a estas necesidades y atenderlas así, de una forma respetuosa, sencilla, serena, a través del compartir y a través de este juego que nos está presentando ahora Ricardito, que es un gran estímulo además, porque es la forma de aprender que tienen nuestros niños y niñas, a la formación. Entonces además enriquece todo su desarrollo físico, motriz, intelectual, emocional, a todo nivel. Y además contarles que nuestros niños pequeñitos tienen que moverse siempre libremente y además contarles que en algún momento leí por ahí que deben jugar el 70% del tiempo que estén despiertos. Así que ojo con eso, les dejamos ahí ese dato para cuando ustedes vean a su niño y tengan que gestionar además la rutina que tenemos en el hogar, pensar que ellos necesitan por lo menos un 70% de su tiempo para jugar, porque además, como nos decía muy bien Ricardito, es su derecho. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que nos dieron las familias a través del chat. Y la primera va hacia la tía Pamela. Lo primero, ¿cómo fomentar el apego y si se puede revertir la falta de apego en un niño que fue prematuro y estuvo en incubadora? Viene desde la familia de El Benjita Jiménez. Ahí sí. Ahí sí. Hola, qué gusto de saber de ustedes. Bueno, lo que yo comentaba en la presentación es que en realidad el apego no es bueno, primero que es un tipo de vínculo, ¿ya? Es una clase de vínculo el apego. Y como les comentaba, se construye en muchos actos en el tiempo. Ya se ha asociado mucho este mito de que el apego es ese momento inicial en que la mamá recibe al pequeñito, ¿no es cierto?, al momento de nacer, cosa que evidentemente en un niño prematuro se ve interferido o afectado por la hospitalización que generalmente se da asociada a la prematurez, ¿ya? Pero lo cierto es que en realidad el apego se va construyendo en lo cotidiano a través de el estar presente cuando el niño nos requiere, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas oportunidades a lo largo del desarrollo de un niño pequeño para construir esta relación de apego, ¿ya? Así es que posibilidades hay muchas, ya con un niño prematuro, de poder formar este vínculo de apego. Y en cuanto a las formas en que podemos fortalecerlo, yo les hacía hincapié en que el apego en específico es un vínculo que se construye en las situaciones de estrés, ¿ya? A diferencia de
otros múltiples vínculos. ¿Ya? El apego tiene básicamente con la capacidad del adulto de atender y ser sensible a la necesidad de un niño. Entonces, el secreto está básicamente en poder conectar emocionalmente con el niño o la niña, ¿ya? En poder estar atento a sus momentos difíciles, ¿ya? A su necesidad de un sinfín, ¿no es cierto?, de necesidades que los niños pueden manifestarnos y poder responder a ellas de manera oportuna. Lo que ocurre y ¿qué pasa? Que se nos hace difícil muchas veces acoger a nuestros niños cuando está estresado, porque un niño estresado es un niño que habitualmente no se comporta bien. Y es ahí donde los adultos a veces carecemos o desconocemos o nos complicamos con las herramientas que podemos utilizar para acercarnos y acoger a un niño que está desbordado, ¿ya? Pero básicamente es en esos momentos donde el apego se fortalece, cuando podemos estar presentes y conectados con un niño que necesita contención, ¿ya? Entonces en esos espacios cuando el niño llora, cuando está ofuscado, cuando tiene miedo, es donde necesita un adulto presente y que sea capaz, ¿no es cierto?, de regularse para poder atender su necesidad, ¿ya? Pero el trabajo es importante del adulto consigo mismo, para poder disponerse a estar en conexión con su niño o niña en los momentos más difíciles de ese niño o niña. Eso. A la unión de esa misma respuesta es que Nayaret nos pregunta si hablar de vínculo es lo mismo que hablar de apego. No, no es exactamente lo mismo, ¿ya? El apego sí es un tipo de vínculo, ¿ya? Pero hay otros vínculos, ¿no es cierto?, que establecemos. El vínculo es las relaciones que establecemos con otros y otras, ¿no es cierto?, que son relaciones próximas, de afecto, pero el apego es específico o o tiene que ver, como comentaba en la respuesta anterior, básicamente con este vínculo que satisface las necesidades del niño, ya las necesidades más tempranas, ya es un vínculo que establece el niño con su cuidador o cuidadora, ya, y que le garantiza la supervivencia, ya. A diferencia de otros vínculos, nosotros establecemos un sinfín de otros vínculos con otros objetivos también, pero el vínculo de apego tiene que ver con este vínculo temprano, ¿verdad?, que responde a las necesidades más básicas del niño o niña. Y la mamita de Emilio Salazar nos pregunta si puede haber un apego mixto, o sea, un poco de ambos apegos de los que vimos durante la presentación. Bueno, la respuesta del adulto frente a estas necesidades de los niños evidentemente es súper variable, ¿ya? Pero cuando hablamos de estos tipos de apego, en realidad nos estamos refiriendo como a estos estilos o patrones vinculares que el niño construye a partir de la respuesta que tuvo o tiene, ¿no es cierto?, de los adultos, ¿ya? No sé si se puede dar en realidad esta mixtura, yo creo que no es tan así, ¿ya? De lo que estamos hablando es que a partir de estas experiencias tempranas se construye un modelo de apego que habitualmente se reproduce en el futuro, ¿ya? Pero lo que sí tenemos claro es que aunque hayamos tenido experiencias no tan satisfactorias en los apegos tempranos, lo podemos ir reparando, sin duda que sí, lo podemos ir reparando a través de experiencias sanadoras y contenedores con estas mismas figuras de referencia o con otras que puedan aparecer a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Así es que eso. Muchas gracias, Pamelita. Para Ricardito tengo una pregunta de la mamita de Maite, Mónica Mendoza. Dice, ¿qué me recomienda para Maite, ya que ella siempre ha tenido mucha energía? Yo también me sumo a esa pregunta. Bueno, y varias cabecitas aquí también dicen que sí. Sí, bueno, primero que nada, un saludo a la mamá de Maite, la señora Mónica, que alegría saber de ella. Eso va a ser propio de todos los niños. Claro, todos tienen un estilo diferente,
pero sí, como conversamos al final de la presentación, tiene que ver con esto de darle al niño lo que quiere. O sea, eh, dentro de lo que yo veo, se pensaba siempre que en el fondo uno tenía que buscar cierta piedrecita que estaba entorpeciendo el proceso y quitar esa piedrecita para que todo fluyera de manera natural. Y eso es lo que tenemos que pensar, meternos dentro del juego del niño, buscar cuáles son sus intereses, y dentro de sus intereses ir promocionando el juego y dirigiéndolo sutilmente hacia donde nosotros queremos. Y si ella requiere movimiento, tiene el movimiento. No podemos decirle que no a eso. No hay ninguna otra posibilidad. Alternativas podrían ser, por ejemplo, estos juegos de persecución, de escondite, de persecución, de escondite, de salto, de rebote. El trabajo del sistema propioceptivo ahí se potencia. El trabajo vestibular también es importante en la Maite, por ejemplo. Pero siempre tiene que ser de acuerdo a lo que ella necesite y quiera. De ahí partimos nuestra acción, nuestra intervención parte bajando a rescatar cuáles son sus intereses. Teniendo claro cuáles son sus intereses, podemos intervenir. No podemos desde fuera imponerle algo. Y si ella quiere correr, corro con ella. ¿Sí? Y si ella quiere correr, bueno, jugaremos al pillarse, jugaremos a lanzarnos una pelota, a lo que sea. Pero no podemos decirle que no a ese movimiento. Ella lo requiere porque es parte de la necesidad de su desarrollo. Muchas gracias, Ricardito. Para la PAME, tenemos, cuando hablamos de cuidadores sobreprotectores, ¿qué tipo de apego estamos fomentando? Cuidadores sobreprotectores, ¿a qué aludirán ahí? Yo me imagino que cuidadores que están permanentemente satisfaciendo las necesidades del niño o más allá incluso de las necesidades que el niño tiene. Puede Más las que, necesidades del adulto. Eso usted le vamos a preguntar a nuestra amiga Nayaret, que está ahí esperándonos a qué se refiere con esa pregunta para que nos pueda explicar un poquito mejor. Y por mientras que ya nos escribe, le voy a pasar la pelotita a los papás de Pierre, que Marier nos pregunta si puede existir un apego excesivo y si lo hay, ¿cómo regularlo? Que también tiene un poquito de relación, yo me imagino, con lo que sí, conversamos. yo también creo lo mismo. Lo que pasa es que sí, de pronto cuando hablamos de apego, podemos tener esta sensación de que en ocasiones podemos ser excesivamente como responsivos a los niños, ¿o no? Por ahí se me ocurre que va esta pregunta, o excesivamente condescendientes con los niños, o que les vamos a dar todo lo que solicitan, puede que tenga que ver con eso, pero específicamente en relación al apego, yo diría que es difícil pensar en la sobreprotección, ¿ya? Porque el apego tiene que ver con adultos que están disponibles a satisfacer necesidades emocionales y básicas de los niños, ¿ya? Desde ese punto de vista, no sé si puede existir la sobreprotección, ¿ya? Porque las necesidades emocionales son constantes y en realidad necesitan ser satisfechas. Pero probablemente lo confundimos con el estarle dando cosas a los niños, estarle permitiendo cosas siempre a los niños, y no es lo mismo. No es a eso lo que estamos haciendo referencia con la respuesta de apego, ¿no es cierto?, adecuada o segura. ¿Ya? Aquí estamos hablando de tener la capacidad de ser sensible a la necesidad emocional del niño, ¿ya? Que, vuelvo a decir, no es lo mismo que pasarle el tablet cada vez que me lo pide, o, ¿no es cierto?, darle un dulce o un chocolate también cuando lo vemos ansioso. No, ahí hay que a lo mejor separar esos conceptos, ¿sí? Tiene que ver con la respuesta a la necesidad emocional que hay detrás de la conducta de un niño. ¿Ya? Ahora nuestra amiga Nayaret nos aclara, dice, más allá de las necesidades del niño, por ejemplo, frente a un juego del niño, el cuidador no lo deja realizarlo por temor a que le pueda ocasionar algún daño. Ah, muy bien, muy bien. Cuando nosotros nos mostramos temerosos frente al niño,
Sí, probablemente ahí estamos hablando de otros elementos que son necesarios de parte de un cuidador para crear a un niño seguro, ¿no es cierto? Y es permitirle la exploración, ¿sí? Los niños también tienen necesidad de exploración, ¿ya? Habitualmente un niño que ha sido adecuadamente satisfecho en sus necesidades es un niño que va a enfrentar el mundo con mucho menos temor, ¿ya? Y se va a plantear frente a este con bastante seguridad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí concuerdo de que si hay un adulto que empieza y comienza a restringir la exploración, probablemente no va a ser positivo ni adecuado para ese niño. Ya los niños necesitan explorar el mundo. Por eso es que cuando hemos creado un apego seguro vamos a tener a un niño explorador y curioso. ¿Ah? Cuando no es así vamos a tener a un niño temeroso. Así que yo creo que sí, concuerdo, hay que tener como adultos, ¿no es cierto?, la capacidad de dar los espacios de exploración a los niños y estar junto a ellos, porque los niños igual necesitan tenernos disponibles para explorar el mundo, saber que estamos disponibles, pero permitirles esa exploración, sin duda que sí. Claro, y permitir en espacios, el temor es que le ocurra algo, que se caiga, es buscar preparar el ambiente para esa exploración, o sea, espacios seguros para ese desplazamiento más libre, el trepar, el saltar, con espacios que permitan este movimiento natural que tiene el niño. Ahí estar como atento a esa preparación, cosa de no obstaculizarle quizá el espacio que el niño necesita para esa exploración. Y Nadia Castillo nos pregunta cómo se puede enseñar el respeto de los límites a través del juego. Mi hija de 4 años no entiende el no. Ricardito, y ahí también nos puede aportar la tía Pame después. Bueno, primero, perdón, ¿qué edad tenía? 4 añitos, ¿verdad? 4. Claro, hay que pensar que todavía está en el periodo de la simbolización. Cuando el niño ya está preparado para el juego reglado, juego normado, para entender mayor cantidad de estructuras un poco más complejas, cerca de los 6 años, cuando el niño ya está próximo o ya en primero básico. En este periodo ya está todavía jugando a simbolizar, o debería estar jugando a simbolizar y entrando a entender ciertas normas sociales. Ahora también hay que tomar en consideración de que uno como adulto tiene que entrar al juego, pero tiene que tener la posibilidad de salir como adulto, no como niño. Entonces ahí tiene la posibilidad de una relación vertical y no una relación horizontal. Entonces ahí también hay que tener ese resguardo, porque claro, porque si no, en el fondo, si tú te mantienes como horizontal, pierdes autoridad. Eres un igual, pero eso tiene que ser dentro del juego. Cuando yo salgo del juego y tomo distancia, tengo que volver a ser el adulto que tiene esta relación vertical de alguna manera. Y eso podría ayudar, ¿no es cierto?, a darle cierta estructura al juego. Y lo otro que me parece súper importante también es la preparación del juego, la anticipación del juego. Va a pasar esto y esto otro. Y en el fondo el niño ya tiene claridad de cómo se va a desarrollar este trabajo, digamos. Y eso en el fondo, claro, si no lo tiene, le va a costar y no va a ser automático. Pero sí va a ser un ejercicio que va a ir encaminado a darle a entender que hay ciertas normas que sí tiene que respetar y cierta estructura, que es lo importante. Muchas gracias, Pamelita. ¿Algo que aportar frente a eso también? Y un poco comprendiendo que se trata de una pequeñita, ¿no es cierto?, de 4 años. Claro, pues yo no sé si efectivamente es que ella no entienda el no o no lo acepta. Ya probablemente entiende que el no significa que no puede continuar o no puede acceder a algo que le gusta, y lo que le ocurre en realidad es que no quiere aceptar esa negativa. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el adulto, ¿no es cierto?, tiene las posibilidades de ofrecer alternativas frente a un no. Hay que saber cuando uno dice no, por qué dice no, si va a tener claro que ese no era lo pertinente, era lo más adecuado,
porque en realidad plantear un no tiene que tener un sustento súper claro para nosotros como adultos para poder mantener esta respuesta frente al niño. Cuando le hemos dicho que no es porque efectivamente no podemos acceder frente a su requerimiento, pero podemos ofrecerle alternativas. Mira, esto no es posible por esta razón, pero tenemos posibilidades distintas que tal vez sí tú puedes acceder, ¿ya? El no es difícil para los niños de 4 años porque están en un momento de la vida en que están autoafirmándose, ¿ya? Así que suele aparecer en esa etapa del desarrollo este oposicionismo así transitorio frente a los adultos, ¿ya? Y por eso va a requerir de un manejo muy sabio de parte de los adultos, de cómo le planteo con claridad mi argumento, porque estoy segura de que este no es protector, es necesario, pero además le voy a poder ofrecer sí unas posibilidades donde pueda desplegar su necesidad, su requerimiento de otra manera más factible. Muy bien, la respuesta muy completa. Así que con esto ya finalizamos la charla del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperamos haber resuelto sus dudas, sus preguntas, y en caso de cualquier duda que quede ahí en la cabecita o el corazoncito, nos pueden escribir al mail directorio@alegriayalma.org y nosotros ahí vamos a organizarnos para poder irles respondiendo a sus preguntas. A veces nos vamos a demorar un poquito, pero siempre les vamos a responder, ¿ya? Así que eso, pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su constancia, por haber estado durante toda la charla. Le damos un aplauso virtual además a nuestros 2 expositores. Muchas gracias, Pamelita, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias además a todo el equipo de la escuela, que fueron los que además nos ayudaron a que esto también pudiera ser realizado, a todas nuestras maestras, a todas las personas que son parte de esta comunidad que nos hace ser quienes somos. Y obviamente a todos ustedes que también son parte de esta comunidad que nos enseñan cada día. Así que harto amor para ustedes, puras bendiciones, cuídense todos, se me cuidan, como dicen por ahí, por favor, que nos volveremos a reencontrar y nos volveremos a ver nuevamente. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias por la atención. Un abrazo a cada uno, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos el martes. Chao, tíos. Chao, gracias. El martes para muchas gracias. Yoga, gracias. Yoga para niños todos los martes. Chao. Esperemos el martes. Chao. Chao. El Benjita también, que son los que nos faltan nunca. Esperamos a Cristobalito también y al Diego para que se empiecen a unir. Ahí nos vamos a empezar a unir. Se unió la mía el otro día. Qué bueno. Muy bien, así los quiero. A todos haciendo yoga, muy bien. Muy bien, sí. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos ya, los que les voy a mandar además el link para que puedan ver la charla las veces que quieran. Así que nos vemos. Hasta pronto. Chao, gracias.